Ser podcast. Noche de radio y vino en esta edición especial de Hora 25 desde La Rioja Alavesa. Noche de radio, vino y buen análisis de la actualidad con Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Habría que aclarar que con vino todavía no. Con vino todavía no. Estamos de servicio. Eso después del programa, efectivamente. Elisa de la Nuez, abogada del Estado, secretaria general de Hay Derecho. Elisa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tienes al público entregado, Elisa. Estoy alucinada. Y Carlos Cue, corresponsal político del País. Cue, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Los tres aquí conmigo entre las barricas de la bodega Amar, en donde hemos desplegado esta noche la mesa del análisis de Hora 25. Antes vamos a componer el mapa informativo de este viernes 4 de noviembre con Marina Fernández desde la redacción central de la SER en Madrid. Marina, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Un viernes en el que el presidente Pedro Sánchez ha arremetido contra el vicepresidente del Banco Central Europeo por su dictamen crítico con el impuesto a la banca. Ahora lo ampliamos. Ha sido desde Portugal, donde Sánchez... El ministro del Interior tiene toda mi confianza, todo mi respaldo y, lógicamente, mi reconocimiento. Va a comparecer en el Congreso. Ha hecho una defensa cerrada de Marlaska ante la presión de sus socios de Podemos, de investidura y de la oposición, después de que un documental de la BBC haya puesto en duda la versión de Marruecos y del Gobierno sobre la tragedia de Melilla del pasado junio. Son dos los señalamientos hoy contra Esteban González Pons. Álvaro Pérez El Bigotes lo apunta como responsable de varios contratos de la Gürtel en su etapa en la Generalitat Valenciana, y en Génova hay quienes culpan a Pons del callejón sin salida, dicen esas voces, en el que está ahora mismo Feijóo tras romper las negociaciones del Poder Judicial. La otra noticia judicial del día es que la Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Sevilla que entren ya en prisión los condenados por los ERE de Andalucía, entre los que está el expresidente Griñán. Y en Madrid... Las dimisiones de la Dirección Asistencial y el equipo de Dirección Asistencial del Sureste... El consejero de Sanidad de Ayuso ha tenido que reconocer esta tarde lo que por la mañana calificaba de ajustes, que es la cascada de dimisiones de equipos directivos asistenciales de la sanidad madrileña. Los sindicatos han roto además el acuerdo al que habían llegado con la comunidad para la reapertura de las urgencias no hospitalarias, después de que muchos centros hayan funcionado sin un solo médico. Pero el gobierno de Ayuso lo achaca todo a una campaña feroz, dicen, de la izquierda. 24 horas. Es lo que va a durar el toque de queda ordenado por las autoridades prorrusas de Jersón, aunque Putin ha recomendado a los civiles que se vayan por los avances de la contraofensiva ucraniana, contra la que asegura ha movilizado a más de 300.000 efectivos. Y un día menos, lo sabemos hoy, para que Milán del Bosch y Moscardó salgan de la cripta del Alcázar de Toledo. Por dignidad democrática de un edificio que es del Estado. Lo celebra Florencio Dimas, oficial del Ejército del Aire retirado. Defensa confirma que trabaja ya en aplicación de la Ley de Memoria Democrática en la exhumación del militar golpista Milán del Bosch y del franquista José Moscardó. Y esta noche en el Within Center de Madrid... Buenas noches y bienvenidos a la Gala de los 40. Rosalía ha abierto así cantando La Fama, la gala de los 40 Music Awards, son los premios más importantes de la música en España. Ella, Rosalía, es la clara favorita para llevárselo todo, para arrasar esta noche. ¿Cómo está yendo la gala? Sonia Palomino, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Bueno, pues la gala está siendo un fiestón de música, de baile. Ha empezado con este plato fuerte de Rosalía, que está siendo, como tú decías, una de las triunfadoras de la noche. Cuando hice Motomami me tardé 3 años y mientras lo hacía dudaba, yo pensaba, ¿será que cuando yo esté lista para compartirlo habrá alguien listo al otro lado para escucharlo? Y bueno, pues parece que sí había alguien listo. Aquí estaba agradeciendo el premio a Mejor Álbum, el álbum de Motomami, pero no es la única nominada de esta noche, porque hay un verdadero cartelazo. Esta es la bachata de Manuel Turizo, que ha recibido el premio de Mejor Canción Latina. También ha sido galardonado Sebastián Yatra, María Becerra, Chanel. Queda aún muchísima gala organizada por nuestros compañeros de los 40, muchísimos premios por entregar, y como en toda fiesta que se precie, no podía faltar la canción del verano, el Quédate de Quevedo, que ha sonado y que lo han coreado todos en el Within Center de Madrid. Y tú en tu salsa, Palomino. Y yo en mi salsa. Es el mejor día de mi carrera profesional. Un beso, Sonia. Gracias, hasta luego. Y en la Contradora 25...
Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. A ver, ¿tú dónde estás metido, tío? Tenías dos opciones esta noche. Venirte a La Rioja Alavesa o irte a los 40 Music Awards. ¿Dónde estás? En casa, tío. ¿Qué ha pasado? Mi vida está adquiriendo una tonalidad gris muy preocupante últimamente. Oye, Javois, hemos estado toda la mañana pendientes de qué pasaba con el cohete chino ese que ya estaba a punto de caer sobre... Bueno, estaba a punto de caer sobre España, no, tampoco es eso. Hemos cerrado durante unos minutos el espacio aéreo. Pero claro, es lo que pasa cuando los chinos lanzan los cohetes, nosotros después estamos en la trayectoria sobre la que pueden caer sus residuos espaciales. Entonces cada vez que los cohetes lanzan un chino, estamos ahí apretando todo. 40 minutos de cierre del espacio aéreo, 300 vuelos afectados, Javois. Somos el contenedor amarillo de los cohetes chinos. Otra función que no conocíamos de este maravilloso país. Me ha parecido una noticia muy interesante porque yo no conocía. Gracias a ella y a los ingenieros aeroespaciales hemos sabido efectivamente que somos vulnerables a esa chatarra espacial, ¿no? Que cuando los chinos tiran algo al espacio, esa base tiene una latitud muy parecida a la de España, por lo tanto somos susceptibles de que nos ocurra algo. Hay pocas probabilidades, pero en fin, o sea, que eso que ves ahora a lo mejor en un momento dado no es la Luna, sino algo que se acerca. Y a mí me ha hecho gracia primero porque a estas alturas de la historia de la humanidad ya tiene que hacerte gracia todo, pero también porque me he acordado mucho de, a ver cómo lo digo, Abraracurcis, el jefe de la aldea gala de Asterix. Vale. ¿Te acuerdas? Que tenía miedo de que se le cayese el cielo sobre su cabeza. Y cómo los españoles hemos conseguido dar un paso más. Tenemos miedo de que se nos caiga China encima. En fin, algo, imagínate, que de empezar a producirse con cierta rutina podría establecerse como fenómeno, incluso como fenómeno meteorológico. Conclusión, algo más por lo que preocuparse. Había pocas cosas. Yo creo que no nos viene mal mirar para arriba por un motivo más. Un beso, Javois, hasta el lunes. Un beso, disfrutad mucho, pasadlo bien. El gobierno ha cargado hoy contra el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que fue ministro con el gobierno del Partido Popular de Rajoy. El gobierno ha criticado ya a Guindos después de que este organismo, el BCE, el Banco Central Europeo, emitiera ayer un dictamen muy crítico con el impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca, el impuesto que se está tramitando aquí en España. El informe del BCE alertaba ayer de que este impuesto puede generar todo tipo de consecuencias negativas a la banca. De hecho, decía el BCE, bancos, aplíquenles este impuesto a los clientes, repercútanselo. De Guindos hoy le ha puesto voz a ese dictamen, dice que ellos solo pretenden ayudar al gobierno. Son dictámenes para ayudar a los gobiernos, depende de ellos. La política fiscal no es nuestro trabajo, pero la política fiscal tiene implicaciones y lo que tratamos de hacer es subrayar las posibles consecuencias que esta tasa puede tener sobre la solvencia de la industria bancaria, el crecimiento del crédito o las condiciones de financiación. Le ha respondido en tono irónico el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde Portugal. He escuchado hoy al señor de Guindos decir que él solamente quiere ayudar, ¿no? El señor de Guindos, que es bien conocido por la política española porque fue exministro de Economía del gobierno del Partido Popular, artífice del rescate al sector financiero, que decía que no iba a costar un céntimo de euro al conjunto de la sociedad española. Previamente fue responsable de un gran banco, que es el banco de Lehman Brothers. Hoy es el vicepresidente del Banco Central Europeo. Bueno, yo agradezco, sin duda alguna, las ganas de ayudar del señor de Guindos. ¿Cómo interpretáis este inesperado pulso político entre el Gobierno y el Banco Central Europeo a cuenta del impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca? Bueno, pulso entre el Gobierno y el Banco Central Europeo, o por lo menos pulso entre el Gobierno y el vicepresidente del Banco Central Europeo. Cue, empiezo por ti. No, yo creo que es muy relevante, evidentemente no es casual. Sánchez lo llevaba absolutamente preparado y lo quería decir así, y es un choque, yo creo que nos ha llamado a toda la atención, estamos todos destacándolo mucho, en el país desde luego lo estamos destacando un montón, porque es bastante inédito este choque. Él ha ido a Guindos, él no ha ido al Banco Central Europeo. Lo que trata de explicar o trata de dejar caer es que este es un informe político y es un informe que evidentemente perjudica. Por mucho que Guindos diga esto lo hacemos para ayudar, no está ayudando nada al gobierno este informe, lo que está es perjudicando la línea estratégica del gobierno, y yo creo que Sánchez lo hace además con toda la intención,
porque Sánchez está claramente en un mensaje desde julio, ha cambiado totalmente su discurso, y desde julio está en un mensaje con esta idea de los poderes oscuros, pero sobre todo con la idea de yo voy a defender a la gente y si hay que hacer impuestos a las grandes fortunas, a la banca, a las grandes eléctricas, a las grandes petroleras, voy a hacer impuestos, incluso yendo un poco más lejos que muchos otros países, porque muchos países están pensando en impuestos a las grandes energéticas, pero no muchos países están haciendo impuestos a la gran banca. En eso España va un poco por delante. Entonces Sánchez lo que ha demostrado hoy es que, lejos de achantarse y lejos de que le puedan atacar, lo que hace es ir incluso más fuerte y demostrar clarísimamente que es una línea política muy seria, que el impuesto a la banca lo van a hacer, se ponga quien se ponga enfrente y diga lo que diga el Banco Central Europeo. Y yo creo que Sánchez ahí tiene una ventaja, y es que las encuestas señalan que la mayor parte de los españoles, incluidos muy buena parte de los votantes del Partido Popular, están de acuerdo con este tipo de impuestos a la banca, porque es que la banca la semana pasada anunció unos beneficios muy, muy, muy potentes, sobre todo los grandes, los principales bancos, el Santander, el BBVA, están anunciando beneficios muy, muy fuertes por la subida de los tipos de interés. Esto es automático, suben los tipos de interés, los bancos ganan más dinero. Las grandes energéticas están anunciando unos beneficios, porque justo se está produciendo en estas semanas los anuncios de beneficios, en estos días. Entonces, claro, Sánchez cuenta con la ventaja de saber que la gente en esto le apoya, incluso los votantes del PP. Tanto es así que las críticas del PP sobre estos impuestos ya no son tan fuertes como las que era. Evidentemente el PP critica al gobierno, es su trabajo, para eso está la oposición. Pero las críticas del PP en las últimas semanas son un poquito menos directas, porque ven, los del PP también ven esa encuesta, la misma que vemos todos, y saben que la gente mayoritariamente está apoyando este tipo de política. En cualquier caso, lo decía Cue, el gobierno señala a Luis de Guindos, pero el dictamen no lo firma Luis de Guindos, lo firma Christine Lagarde. No, el dictamen es de todo el Consejo, es más, es por unanimidad y sin observaciones, como nos explicaban hoy. O sea, y lo firma Christine Lagarde y es de todo el mundo. Lo que pasa es que yo creo que ahí políticamente Sánchez lo que quiere es que se centre, porque la gente en España no conoce mucha gente a Christine Lagarde, pero todo el mundo en España sabe quién es Luis de Guindos. Con lo cual Sánchez ahí trata de jugar políticamente a la cara visible del BCE español es Luis de Guindos. Elisa de la Nuez. Sí, yo lo veo un poco diferente. Es un dictamen del Banco Central Europeo, por tanto no es un dictamen de Luis de Guindos, ¿no? Y yo creo que la debilidad un poco son los argumentos ad hominem, ¿no? O sea, te metes con el señor que, como dices, es la cara visible, pero realmente no estás hablando de los argumentos que hace el Banco Central Europeo, que al final serán argumentos técnicos y que estoy segura además que en el Ministerio de Hacienda sí se van a tener en cuenta, eso seguro, ¿no? Entonces es cambiar un poco las cartas, ¿no? Porque estoy hablando de una cuestión técnica, la transformo en una cuestión política, aprovecho para meterme con este señor, que efectivamente es más conocido en España, pero que es uno más en el Banco Central Europeo y que por tanto no tiene ningún protagonismo especial en este sentido, ¿no? Y yo lo veo más bien como un síntoma en ese sentido de debilidad argumental, ¿no? Cuando tú te metes con alguien y no con el qué, sino con el quién, pues parece que es que no tienes argumentos para defender tu proyecto desde un punto de vista técnico. Por lo demás, a mí sí que me parece que el tema de los beneficios de la banca está ahí, pero claro, como bien decís, está provocado por una subida de tipos de interés y en ese sentido tiene cierta lógica lo que dice el Banco Central Europeo, que lo que intenta es salvaguardar siempre un poco la solvencia de los bancos. Y es verdad que los bancos tienen esos beneficios, pero también es verdad que han tenido una época muy complicada y por tanto el Banco Central Europeo está en su papel, que es lo que intento decir, ¿no? En su papel de salvaguardar esa solvencia, de avisar, como es más que probable que pueda haber una repercusión, o más que avisar, como dices vosotros, recomienda que esos digamos impuestos se repercutan a los clientes, pero es que lo recomiendo no es que es lo que probablemente pueda pasar en un entorno además de poquísima competencia como hay en España con el sistema bancario. Pero teóricamente la ley que se está tramitando en el Congreso prohíbe. Claro, pero vamos, ya sabéis que yo siempre digo una cosa es lo que dice el papel de la ley y otra cosa es la aplicación. Entonces yo no sé cómo se puede prohibir que pase eso en un sistema, como digo, donde hay muy poca competencia entre los bancos y va a ser complicado que tú te puedas de alguna forma zafar de cómo te pueda repercutir ese impuesto. En cualquier caso no he leído la ley, no puedo decirte más concreto. Jesús Maraña. Pues es una lástima que el Banco Central Europeo no tenga herramientas o las busque para cuidar que no pase eso, en lugar de advertirlo, ¿no? Es decir, que no se repercuta en los ciudadanos, en los clientes. Creo que no es su papel tampoco. Porque hay que recordar, no, sí, el papel del BCE ya sabemos que es fundamentalmente y según su estatuto controlar la inflación. Pero mientras utiliza herramientas para controlar la inflación, provoca muchos sufrimientos varios, ¿no? Y en este sentido a mí me llamó la atención mucho esta mañana la primera reacción del ministro Escrivá.
No porque sea ministro de la Seguridad Social, sino porque fue durante 5 años jefe de la División de Política Monetaria del BCE, y algo sabe de esto, ¿no? Entonces, lo que intentamos en Infolibre fue mirar qué pasaba con estos dictámenes del BCE, y si la verdad lo que decía Escrivá, que esta mañana ha dicho, eso es un corta y pega, que hace el BCE cada vez que un país coloca un impuesto o sube un impuesto a las entidades financieras. Y efectivamente hemos comprobado, mi compañera Begoña Pérez Ramírez, que impuestos a las entidades financieras tienen unos cuantos países europeos. Reino Unido, Francia, Austria, Bélgica, Suecia, y otros lo tienen en marcha. Hungría, República Checa, Italia o Grecia. Y ha habido dictámenes, 4 los cita el propio BCE, pero ha habido más dictámenes en este sentido, siempre con los mismos argumentos, repetidos. ¿Qué han hecho todos esos países? Mantener las tasas a las entidades financieras o duplicarlas. Es lo que han hecho varios de esos países. Es decir, no solo no es vinculante, sino que nadie les ha hecho el menor caso, porque han considerado los gobiernos de esos países que lo que hace falta en las circunstancias en las que estamos, pero no de ahora, sino como reacción a la crisis financiera de 2008, es que había que hacer algo más que sentarse a mirar. Es decir, que el hecho de que los bancos hayan tenido, hace unos días, hayan declarado beneficios récord, no es casualidad, efectivamente tiene que ver con la situación de crisis y a su vez con las políticas que ha decidido el Banco Central Europeo, como las ha decidido, es verdad, la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, pero es que hay bastante consenso desde el punto de vista de los expertos económicos, y lo reconoció el propio jefe de estrategia del BCE, que subir los tipos de interés de una manera además brusca como está ocurriendo es acelerar la recesión, la entrada en recesión, y desde luego es atormentar las economías familiares de millones de hogares. Esto es así. Sí, no, y además la inflación tampoco es muy buena, ¿no?, para los hogares. Sí, pero lo que dicen los expertos, yo no lo soy, pero lo que estamos escuchando y leyendo desde hace ya meses es que esta inflación no es debida al calentamiento de la economía o a que la demanda se haya vuelto loca, sino es por otras causas, fundamentalmente los precios energéticos, la guerra de Ucrania, etc. Y la herramienta no puede ser la habitual porque no va a producir los efectos que se buscan. Insisto, es que esto lo ha reconocido la propia dirección del BCE, aunque está tomando las medidas que según su estatuto, su manual, para entendernos, toma siempre ante la inflación. Carlos Cue. No, hay muchísima discusión entre economistas, discusiones muy fuertes, no precisamente entre economistas de extrema izquierda, sobre lo que está haciendo el BCE, si no se está pasando de frenada. De hecho, hay discusiones dentro del propio BCE. Ojo, porque el BCE, opera para muchísimos países y no todos los países tienen la misma situación, cabe la posibilidad de que perjudique, por ejemplo, a países como España, que están bajando un poco la inflación, está 3 puntos por debajo de la media de los demás, una subida ya hecho a 0,75, insisten en que van a subir más, puede perjudicar muchísimo a la industria. Hay un hecho, que es que los datos, en economía están todos los datos encima de la mesa. Hay un hecho, se está diciendo que las hipotecas pueden subir de media hasta unos 200 euros en las hipotecas variables, le está subiendo a la gente 200 euros. Eso es, en muy buena parte, beneficio directo para el banco. En muy buena parte, porque los bancos, como además se ha reducido la competencia, entre otras cosas porque se ha reducido, porque con la crisis última financiera hay muchos menos agentes, de esto Guindos sabe mucho porque fue el que hizo esa reestructuración, como resulta que hay muchas menos competencia, resulta que los bancos no le están retribuyendo a la gente sus cuentas de manera que están subiendo los tipos de interés. Con lo cual los bancos están ganando mucho dinero, eso es un hecho. Lo que lleva al extremo de lo que dice el Banco Central Europeo es que nunca se le podrían subir los impuestos a los bancos. Y como bien dice Jesús, evidentemente hay muchos países que no le van a hacer caso. Sí, ¿no? Yo comentar que el problema fundamental es el de la falta de competencia. Es que hemos salido de una crisis financiera que, por cierto, tenía muchísimo que ver con las cajas de ahorro. Siempre recuerdo esto porque, claro, parece que esto venía de ninguna parte. Teníamos un sistema de cajas de ahorro absolutamente politizado y que, digamos, fue uno de los motivos básicos del rescate financiero. Dicho eso, resulta que salimos con muy pocas entidades de mucho peso, con lo cual tenemos cero competencia en el sector bancario. Y eso es un problema, como bien dices, porque efectivamente no te retribuye los depósitos y te van a subir los tipos de interés de las hipotecas. Y eso sí que es un problema motivado por la reestructuración financiera que hicimos. Venga, dejadme que avancemos porque hoy escuchábamos al presidente del gobierno en esa comparecencia desde Portugal. Le han preguntado también los periodistas por la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de pedir que José Antonio Griñán, el expresidente andaluz, entre ya en la cárcel. Saben que Griñán está condenado a prisión por prevaricación, por malversación, 6 años de cárcel. En el caso de los SERE, la sentencia es firme, pero su defensa ha pedido el indulto. Y lo que pide la defensa es
no lo metan todavía en la cárcel hasta que el gobierno decida si lo indultan o no. Hoy la Fiscalía Anticorrupción ha dicho, no, tiene que entrar ya en la cárcel. Y ahora es la Audiencia Provincial de Sevilla quien tiene que tomar la decisión definitiva, si entra ya en prisión o si se espera a que el gobierno decida si indulta o no a José Antonio Griñán, y al resto de los condenados a cárcel en el caso de los ERE. Le han preguntado hoy al presidente del gobierno. El Gobierno lo que hace es respetar los procedimientos judiciales. Saben ustedes cuál es mi posición. La he manifestado en reiteradas ocasiones. No quiere moverse Sánchez del respeto a la justicia. Tiene un papelón en el Gobierno con la decisión sobre el indulto o no a Griñán. Antes de ir a la vertiente política de este análisis, os pregunto, y empiezo por ti, Elisa, como la jurista de esta mesa, ¿es lógica, es exagerada la posición de la Fiscalía diciendo Griñán debería entrar ya en la cárcel sin esperar a lo que resuelva el Gobierno sobre su petición de indulto? Sí, es absolutamente lógica. Una vez que tienes la sentencia firme, la petición de indulto en sí misma no supone ninguna suspensión. Entonces, eso sería, digamos, lo que sucedería en cualquier caso. Y además, por otra parte, una solicitud de indulto no necesariamente quiere decir que te lo vayan a conceder. Por tanto, es una cosa absolutamente habitual, vamos. Jesús. Sí, bueno, yo sin entrar en la cuestión jurídica, que yo he leído los argumentos que emplea la Fiscalía Anticorrupción, pero en ese sentido también me parece importante, no digo que sea, digamos, condición sine qua non para tomar una decisión jurídica, pero claro, fue una sentencia que no olvidemos que de 5 magistrados fue por 3-2 y hubo votos particulares de 2 magistradas que desmontaban absolutamente la condena de Griñán, sobre todo en el delito de malversación, ¿no? Claro, ya sé que una sentencia es una sentencia firme del Tribunal Supremo, pero estamos hablando también de las condiciones concretas del caso del que hablamos, que no son las mismas las de José Antonio Griñán que las de otros condenados. Lo digo por muchos motivos, pero para que la gente nos entienda, normalmente entendemos que no se debe paralizar una entrada en prisión, por lo menos yo siempre lo he visto así, cuando existen riesgos para que no se cumpla esa condena, ¿no? Es decir, para que el señor, en este caso el señor Griñán, pudiera esquivar la condena, esquivar la justicia, huir o no cumplir con las obligaciones que le implica la sentencia de pago, una de sentencia firme indemnizaciones. ya no. No, que lo sé en términos jurídicos. Pero lo digo a efectos de que se comprenda la proporcionalidad en la hora de ejecutar sentencias, porque no olvidemos que estamos hablando de un asunto que teniendo todos los elementos para ser condenado, digo, desde el punto de vista ético, político, moral, etcétera. Pero claro, la gente entiende, oiga, pero al final a Griñán se le condena por pues ser conocedor o por no haber sido consciente de un delito o no frenarlo, ¿no? Invigilando, ¿no? Por no actuar con su responsabilidad invigilando. Y mucha gente se pregunta, bueno, pero esto es lo que pasó con la charca de ranas de Esperanza Aguirre, ¿no? Y no ha pasado nada. Y a mí me parece muy importante que la justicia no solo se cumpla, sino que se comprenda. Y yo creo que el informe de la Fiscalía Anticorrupción, teniendo seguro todos los elementos respetables de lo que es la técnica jurídica, no es vinculante, y veremos el tribunal, que está formado en este caso por 3 magistrados, solo una de ellas participó en la sentencia de Griñán. Vamos a ver qué decide, porque desde luego yo no me siento preocupado porque Griñán no cumpla la condena si finalmente no fuera indultado, ¿no? Sí, en cualquier caso este es un asunto que evidentemente acaba en la mesa del gobierno y haga lo que haga va a sufrir un desgaste fortísimo, porque evidentemente si no concede el indulto el gobierno va a tener un desgaste muy fuerte en el mundo socialista y en el mundo del entorno. Ha habido incluso una movilización ciudadana de gente que ha recogido firmas para pedir que Griñán no entre en la cárcel, y si hace el indulto, que yo sigo pensando, aunque no creo que la decisión esté tomada, desde luego la información que tengo es que la decisión no está tomada, creo que lo más probable es que acabe concediendo el indulto, pero si acaba concediendo el indulto va a tener un desgaste seguro, porque al final es un asunto extremadamente... En un año electoral. En un año electoral, y es un asunto extremadamente delicado porque a pesar de que es así, la sentencia es discutida y discutible, tanto es así que fue un 3-2, que no es un 4-1, es un 3-2, es significativo porque los argumentos de las dos que se opusieron son también... no es una cuestión de matiz, o sea, se discute en la esencia de la condena, que es básicamente, para que lo entienda todo el mundo, yo no soy jurista como tú, pero para que lo entienda todo el mundo, que nos la hemos leído todos, es si sabía o no sabía.
si realmente tiene una responsabilidad y conocía realmente lo que estaba pasando y no lo paró o no lo conocía. Y esto, evidentemente, yo creo que el gobierno Pedro Sánchez hoy ha hecho una larga cambiada y no ha contestado. Pero otras veces sí ha contestado. La última vez que contestó en una entrevista en Televisión Española insistió en los argumentos de esos dos de votos particulares. Yo creo que están armando el argumento para acabar indultando a Griñán, pero creo que es una decisión muy difícil que no está tomada. Elisa. Sí, yo simplemente aclarar que sentencias 3-2, yo acabo de recibir una, quiero decir que uno se consuela mucho con los votos particulares cuando la sentencia no te da la razón. Bueno, hay votos y votos particulares. No, pero lo que quiero la argumentación. No, sí, pero que quiero decir, ahora hablando en serio, sí. Es absolutamente frecuente. Entonces, es verdad que cuando uno, digamos, está en la parte de los votos particulares, pues dice, oye, los votos particulares me dan la razón, pero al final hay una mayoría que ha decidido otra cosa. Entonces, ¿en cuál estabas tú? Yo estaba en la parte mala, yo perdí la sentencia. Pero bueno, quiero decir que es absolutamente habitual. Hablando de supuesta corrupción, bueno, ¿no? En el caso de los SERES, corrupción sentenciada. Hemos avanzado esta tarde en la cadena SER que el que fuera líder de la Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes, señala a Esteban González Pons, el actual vicesecretario institucional del Partido Popular, como responsable de que la trama consiguiera contratos públicos de la Generalitat Valenciana en la época en la que él, Pons, era consejero. En un escrito que Álvaro Pérez ha mandado a la Audiencia Nacional, un escrito en el que lo confiesa todo, dice también que Pons amañó para la trama incluso un contrato de su propia consejería. Miguel Ángel Campos. El hombre de Correa en Valencia, Álvaro Pérez el Bigotes, ha presentado un escrito de confesión de hechos de 58 páginas por el futuro juicio de las contrataciones de la Generalitat Valenciana de Camps a la trama corrupta. Pérez, después de reconocer que en otras ocasiones ha protegido a políticos y cargos públicos, dice que ahora ha decidido contar con detalle todos los hechos. En su escrito acusa a Esteban González Pons de amañar en 2004 un contrato de la Consejería de Presidencia, que dirigía entonces, por un montante total de 62.000 euros. También afirma que en las mismas fechas González Pons medió para que la Generalitat Valenciana concediera otro contrato ilícito de la empresa pública Baersa a la Gürtel. El Bigotes aporta indicios de sus afirmaciones, como las siglas EGP, que se referirían a Esteban González Pons, anotadas junto a uno de los pagos efectuados. No es la primera vez que González Pons se ve salpicado por la Gürtel. En el juicio por la visita del Papa a Valencia, el director de Canal Nou, Pedro Jimeno, afirmó que le ordenó contratar a la trama. Anticorrupción abrió una investigación, pero consideró prescritos los hechos. La SER ha intentado ponerse en contacto con el vicesecretario institucional de Feijóo, hasta el momento sin éxito. Y este no es el único problema, siendo enorme este problema, no es el único que tiene Esteban González Pons. Ahora mismo tiene un problema político que se está acrecentando y es la cantidad de personas dentro de el Partido Popular que lo empiezan a señalar como responsable político de los gazapos patinazos que está cometiendo Feijóo últimamente. Empiezan a señalar a González Pons como responsable. Vamos a analizarlo ahora. Hora 25, seguimos. González Pons empieza a estar señalado a nivel interno en el Partido Popular, sobre todo por el fracaso de las conversaciones acerca del Poder Judicial. Él llevó este asunto. Feijóo se ha dejado muchos pelos en la gatera por este episodio y las críticas han empezado a dirigirse hacia la cabeza visible de esas negociaciones. Nos hemos dado una última oportunidad. Todo aquel que en esta vida haya tenido una pareja y se haya dado alguna vez una última oportunidad sabe de lo que estamos hablando. A jugar al todo o nada. Al final fue nada y los críticos señalan a Pons por ese fracaso, aunque no solo, también por otros patinazos del líder del PP. Por ejemplo, el más sonado, no saber, después de reunirse con von der Leyen, no saber que la presidenta de la comisión había avalado el tope al gas. Usted no ha visto ninguna declaración mía en relación a ese asunto. Tampoco ha visto usted ninguna declaración de la Unión Europea en favor de la ampliación de la excepción ibérica para toda la Unión Europea. Bueno, pues lo había escuchado toda la Unión Europea menos Feijóo. Esa misma semana la propia von der Leyen había dicho esto. Este modelo ha sido introducido en España y Portugal y allí ha reducido los precios de la electricidad. Creemos que puede ser considerado para implantarse a nivel comunitario. González Pons es responsable de política internacional en el Partido Popular. Hay quien le atribuye a él el error, el hecho de que Feijóo no supiera lo que había dicho von der Leyen. No ha sido la única metedura de pata del líder del Partido Popular en las últimas semanas. Retomar la antigua deducción fiscal por adquisición de vivienda habitual.
Es fundamental que alguien que se ha comprado su primera vivienda y que tiene una hipoteca pueda desgravar en el impuesto de la renta lo que está pagando por el préstamo, como se vino haciendo en los últimos años hasta que llegó el Partido Socialista y el presidente Sánchez. Esto decía ayer. Núñez Feijóo pedía volver a introducir la desgravación por la primera vivienda y decía, esto se ha hecho hasta que lo quitó el presidente Sánchez. Bueno, no, esto no lo quitó el presidente Sánchez, esto lo quitó por última vez el presidente Rajoy. En su día lo quitó Zapatero, lo recuperó Rajoy después y lo volvió a quitar Rajoy. Sánchez en este asunto no ha tenido nada que ver, pero ayer Feijóo, intentando erosionar al gobierno, señaló al presidente Sánchez. Y en su primer cara a cara con el presidente del gobierno... Señoría, esta mañana se ha intentado colocar 8.000 millones de euros en el Tesoro. Ya estamos pagando la prima de riesgo a 250 puntos. La prima de riesgo, que no estaba a 250 puntos, la confundió con el tipo de interés al que se había colocado por esa mañana 8.000 millones. Y ya el último, este sí que ahí González Pons poco tiene que decir. O el último patinazo de Feijóo. De hecho, podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. Orwell en el 84 lleva tiempo muerto. 1984 es el título del libro de Orwell. En resumen, que hay voces en el PP que advierten de que a Feijóo le falta equipo. Mariela Rubio. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, falta equipo, falta músculo y Feijóo está desprotegido. Estas son algunas de las frases que deja dentro del PP la resaca de las negociaciones fallidas del Poder Judicial. En las filas populares se asume que Feijóo ha salido dañado hacia adentro y hacia afuera y ahora las críticas se dirigen hacia su equipo. Algunas voces, como dice, señalan al negociador, a González Pons, al que culpan de haber arrastrado a Feijóo a, es literal, un callejón sin salida en este asunto. Y no es lo único que le imputan a Pons. Como vicesecretario internacional, le hacen también responsable de que el PP se enredase con el impuesto a las eléctricas, al que después, recordamos, se sumó Bruselas. Pero como decimos, Aimar, para estos sectores el problema no radica en una única persona. Consideran que el líder del partido debe reforzar su dirección con perfiles más fuertes. De otro modo, dicen, Feijóo está demasiado expuesto. Abogan estos sectores porque el líder refuerce a sus lugartenientes también en el área económica y no asuma como ahora todo el peso y por tanto el desgaste de la primera línea. Peligra la cabeza de Pons, Pons cabeza de turco. ¿Qué está pasando ahí? No creo que llegue a tanto, pero viene el PP, están buscando culpables. Claro que estas cosas suelen suceder cuando los errores fundamentalmente son del líder. Y como al líder evidentemente no se le puede culpar, pues siempre se buscan cabezas de turco, ¿no? Yo creo que buena parte de eso es verdad, que se viene diciendo desde hace bastante tiempo, que Feijóo, es que también hay que entender la manera en la que llegó Feijóo, ¿no? Lo que pasa es que he tenido tiempo para corregirlo, pero la manera en la que llegó Feijóo fue muy precipitada, muy acelerada, descabezaron a Casado de forma criminal al amanecer y entonces hizo, pues y al final Feijóo, que es un hombre muy, yo creo que muy desconfiado de alguna manera de la manera de gestionar, siempre ha tenido el mismo equipo. Yo en esto me recuerda bastante a Rajoy, que también se le criticaba mucho que no tenía equipo, y es que sistemáticamente siempre había tenido las mismas personas a su alrededor, al contrario que Sánchez, por ejemplo, que ha cambiado varias veces de núcleo duro y la tradición en los políticos es cambiar bastante, por esto que pasa ahora, porque es el típico fusible, cuando hay algún problema pues se cambian los equipos. Pero Feijóo tiene ahora mismo la buena parte de su equipo, son el entorno de los que gobernaban con él, el equipo más cercano de la Xunta de Galicia, llevan muchísimo tiempo con ellos, pero tienen tienen la experiencia de un gobierno autonómico. Y lo que le critican mucho internamente a Feijóo es que no tire del partido entero. Y bueno, en el caso de Esteban González Pons, yo creo que se le está criticando mucho por la negociación, que evidentemente ha sido fallida, pero al final, y también se está diciendo que Feijóo, y que yo creo que también es verdad, tuvo mucha presión de Isabel Díaz Ayuso, pero al final la decisión de romper la toma Feijóo. Al final estas son cuestiones de máximo nivel, y al final es Feijóo el que toma una decisión de la que yo creo que a estas alturas, hoy Feijóo está de viaje en Uruguay, va varios días Uruguay, Argentina, Chile, y yo no lo va a decir, evidentemente no lo va a reconocer, pero conociendo un poco a Feijóo, que es un hombre que además duda mucho, le da muchas vueltas a las cosas, estoy casi seguro de que se va a estar arrepintiendo, porque es que es una decisión que al gobierno al otro lado no le ha perjudicado, no le ha afectado, y a él le ha metido en un lío de credibilidad muy importante, porque él se metió en una negociación para sacarla. Y en el último momento ha decidido echarse para atrás con una presión ambiental fortísimo, con argumentos
que yo creo que no han convencido. De hecho, la crónica de Mariela es que no han convencido ni a lo suyo. Elisa. Sí, no, yo la impresión que sí tengo, aparte de cabeza de turco y tal, es que efectivamente falta equipo o falta por lo menos unos argumentos de una cierta solvencia y coherencia, sobre todo, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso del Consejo, que como sabéis lo conozco muy bien, lo que es llamativo es la cantidad de argumentos diferentes, ¿no?, que se manejan, porque al final yo, sinceramente, creo que hay uno muy claro, es decir, tenemos un Consejo muy politizado, este es el problema de fondo, la Unión Europea dice que primero renovemos y después reformamos, esto tampoco es una cosa muy complicada, te puede salir mejor o peor, pero te agarras a ese argumento que es el de la Unión Europea y ya tienes un argumento coherente. Claro, no, es que ahora ahora el otro, no, ahora el delito de sedición, pues la impresión es un poco de bandazos y de que no se sabe muy bien por dónde vas, ¿no? O sea, que sí que creo que algo de falta de coherencia hay, quizá también de falta de equipo, pero evidentemente al final los errores son siempre de los líderes, pero claro, como bien decís, el líder en este momento no es atacable ni es modificable, por tanto hay que buscar a otras personas, pero sí que da la impresión, sinceramente, de que falta un equipo por lo menos un poco más sólido o que dé un poco de argumentos coherentes, ¿no?, sobre todo. Maraña. Bueno, yo creo que es fundamental una cosa que apuntaba Carlos, que era recordar cómo aterrizó Feijóo en la presidencia del PP, ¿no? Y se produjo gracias a un pacto de varones, pero fundamentalmente recordemos que el motivo era que Pablo Casado denunció una supuesta irregularidad grave de la administración de Díaz Ayuso y concretamente que su propio hermano se beneficiaba de contratos con las mascarillas en lo peor de la pandemia. Y ahí saltaron los fusibles y Feijóo, después de haber dicho que no en su momento a disputar el liderazgo, se vino dando la razón o por lo menos silenciando el asunto que estaba denunciado, que era la irregularidad de Díaz Ayuso. No olvidemos eso, porque es fundamental, yo creo, para entender lo que ocurrió. Ayer hizo una semana, claro, ahora como las cosas pasan, como pasan, parece que hace 3 meses, pero estábamos en hora 25 el jueves pasado, cuando salió el comunicado del PP rompiendo la negociación para la renovación de los órganos constitucionales. En los días anteriores a ese paso que ha dado Feijóo, y que ya esa noche comentamos que algo tenía que ver Ayuso, pero además podía significar un torpedo al liderazgo del propio Feijóo dentro del partido y, desde luego, a mi juicio, en la disputa por la alternativa de gobierno, ¿no?, que es para lo que vino y lo que además le estaba saliendo muy bien en el dibujo que consiguió instalar, que era de un señor con sentido del Estado, buen gestor y moderado. Bueno, después de no haberlo hecho nada más llegar, que no se atrevió a hacerlo, reabrir la negociación para la renovación del Poder Judicial y del Constitucional, que es, no me canso de repetir, cumplir la Constitución, cumplir la legalidad, no se pide más que eso. Luego, sí, si bueno, queréis, ya lo sé, pero lo discutimos todas las veces que queramos, pero a cumplir la ley no se le pueden poner condiciones, nadie, y menos, a mi juicio, la alternativa de gobierno. Termino ya, Aymar. Pero me interesa mucho decir que si llegó como llegó, lo que ha pasado hace una semana es que, a mi juicio, Feijóo se quedó absolutamente solo. Y cuando digo solo, no solo por Díaz Ayuso, sino el propio varón de Andalucía, Moreno, le dejó solo y se sintió en la presión interna y externa, desde el punto de vista mediático y político, para romper esa negociación. Y consideró que en el electorado grueso del PP es preferible cualquier gesto antigobierno o antisanchismo, que es la política de Díaz Ayuso desde el primer minuto, que ir a una negociación con el gobierno y a una renovación de los órganos constitucionales. Buscar ahora la responsabilidad de González Pons o de quien sea es la típica estratagema para buscar cabezas de otros y disimular una falta de estrategia y de liderazgo muy importantes. Y quien tampoco ha tenido una buena semana es Podemos. Han completado el proceso de primarias para las elecciones autonómicas con algún susto para la dirección. Por ejemplo, en Asturias ha ganado la candidata crítica con la dirección nacional de Podemos. En La Rioja la participación ha sido bajísima. Esta tarde Podemos ha iniciado sus jornadas, lo que ellos llaman la uni de Podemos, jornadas con las que pretenden sacar músculo, marcar perfil propio en un contexto de difícil negociación y encaje con eso que termine siendo el proyecto que está montando Yolanda Díaz. Y se han escuchado pullas intensas hacia la vicepresidenta del gobierno, Ana Fernández Vila.
¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, Podemos se reivindica. Es su principal objetivo de estas jornadas con las que esperan tomar posiciones para afrontar las duras negociaciones con IU y la pugna con Yolanda Díaz. Queremos utilizar estos meses que tenemos ahora para dedicarlo a liderar ideológicamente y políticamente el espacio de la izquierda en nuestro país. Podemos ha conseguido más que ninguna fuerza de izquierdas en 80 años en España. Palabras de Lilith Bestringe y Pablo Echenique en el acto de arranque de su Uni de Otoño, en la que han presentado a sus candidatos para mayo de 2023 con varios recados a la vicepresidenta, a su proyecto de país a largo plazo, a su empeño de renegar de los partidos y a su decisión de no presentarse a las municipales. Sabemos que un proyecto de país no es solo pensar en el futuro que deseamos o en los cambios estructurales más a largo plazo que debemos realizar, sino que es también y sobre todo pensar cómo queremos que sea el día a día de los españoles y de las españolas. Son la política autonómica y municipal los que en parte construyen esa realidad política que genera estructuras entre vecinos, que teje las redes, y creo que no hay mayor proyecto de país que ese. Podemos cerrará el domingo las jornadas con un mitin en el que Pablo Iglesias volverá a subirse al escenario. No hay ninguna intervención prevista del actual líder Yone Belarra, que dio a luz hace 3 semanas, aunque la secretaria general se ha querido acercarse hoy a saludar. Tampoco hacía falta leer demasiado entre líneas para escuchar cómo ante Yolanda Díaz Podemos intenta primero reivindicarse y después buscar su hueco. Carlos. Sí, efectivamente hay una tensión ahí que es indisimulable y ha habido muchas, de hecho, ha habido una tensión muy reciente. Lo que pasa es que al final no ha habido acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, pero si llega a haber acuerdo, había un problema muy serio porque uno de los acuerdos era dejar fuera a Vicky Rosell. Y Podemos había dicho clarísimamente que estaba totalmente en contra de eso, y eso iba a suponer una tensión que incluso se amenazaba con romper el grupo parlamentario. Es evidente que esa tensión existe, es muy complicada de gestionar. Y ese grupo, las encuestas, nosotros las que vamos publicando en El País, en la SER, las encuestas detectan que Podemos no se está desplomando, pero tiene un riesgo serio. Unidas Podemos, el grupo, en fin, como no sabemos cómo se acabará llamando, pero digamos todo el mundo asume que va a ser candidata a Yolanda Díaz, lo que va a representar, lo que hay a la izquierda del PSOE y que representará seguramente una candidatura de Yolanda Díaz que está intentando agrupar ese mundo, necesita agruparse en serio. Porque es un mundo, ya lo vimos en Andalucía, ya vimos lo que pasa, son las elecciones, y cuando hay una elección general que en realidad en España son 50 elecciones diferentes, porque son 50 provincias diferentes en las que se votan, y muchas de ellas con pocos escaños, hay muchas provincias de 3, 4, 5 escaños, la división te destroza. La Comunidad de Madrid, a lo mejor, que es uniprovincial, se presentó Podemos, se presentó Más Madrid, hubo espacio para todo el mundo 5%. Pero hay un montón de sitios, y lo vamos a ver en las autonómicas, hay muchos lugares en las autonómicas donde tienen una franja del 5%, que es decisivo. No hay que irse muy lejos. En 2015, en las elecciones de la Comunidad de Madrid, se presentaron Izquierda Unida y Podemos por separado. Izquierda Unida se quedó en el 4,8%, que son un montón de votos. Luis García Montero, nuestro compañero, era el candidato, y ese 4,8% fue decisivo para que el PP gobernara por la mínima que gobernó, ¿no? Por un solo escaño. Esto va a ser absolutamente decisivo, las elecciones. La noche electoral de 2000, no sé si estaré contigo, tú harás la noche electoral seguro, y la noche electoral, será uno de los elementos centrales del análisis. Cómo ha funcionado la división, si la izquierda se ha agrupado, si la división del voto de la derecha, si Ciudadanos esto ha dividido en según qué tal, y la entrada de Ciudadanos ha hecho que este diputado vaya a tal sitio y tal otro, y esos 15 diputados han cambiado el resultado electoral. Esto va a pasar, con lo cual es decisivo que se pongan de acuerdo y que se agrupen. Jesús. Bueno, lo que a mi juicio refleja claramente las primarias que se han celebrado en Podemos es sobre todo la debilidad territorial de Podemos. Es decir, el hecho de que en 5 de las 12 comunidades autónomas donde se celebraban las primarias no se haya llegado ni a 1000 votos, es que es muy preocupante para Podemos. En una de ellas, en Asturias, ha ganado la candidatura crítica con la dirección, además, ¿no? Y ahí hay otra referencia, ¿no? Si está ahí esa debilidad territorial, que no viene de ahora, que viene de hace mucho tiempo, ¿no? Y además, donde sí hubo candidatura en las autonómicas madrileñas, y nada menos que protagonizada por el propio Pablo Iglesias, se consiguió un 7%,
Claro que hay motivos de preocupación profunda, debería haberlas, ¿no? Creo que la preocupación debe ir más allá de qué tipo de acuerdo o de pacto se puede conseguir con Yolanda Díaz y el movimiento que ha puesto en marcha, sobre todo en este momento, porque Yolanda Díaz ha dejado claro que lo que pretende protagonizar no es un pacto de siglas ni de partidos, sino otra cosa que tiene más que ver con un movimiento ciudadano que pretende recuperar algunos mimbres del 15M y actualizar todo lo que se supone que desde la izquierda del PSOE se puede poner sobre la mesa para movilizar ese electorado y protagonizar algo que, digamos, recupere lo que ha perdido Podemos, ¿no? Este reto me parece que tiene que asimilarse también desde Podemos, porque las referencias y las cifras están ahí, aunque sea verdad que en las encuestas se mantiene un suelo alto, porque claro, no se excluye a Yolanda Díaz, sino que Unidas Podemos ahora mismo, cuando se pregunta, pues la mayoría de la gente contesta con Yolanda Díaz dentro de esa candidatura, ¿no? Elisa de la Nuez. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema del sistema electoral hay que tenerlo muy en cuenta porque penaliza tremendamente, como recordaba Carlos, y ya ha pasado, ¿no? O sea, que eso es una cosa que puede volver a pasar. Y luego lo que dices tú también, Jesús, que ahora mismo la gente, claro, visibiliza un conjunto que probablemente no sea así a la hora de las elecciones. Y por otra parte, también tiene uno la impresión, tengo yo la impresión, de que no se valora suficientemente o no se piensa suficientemente en lo que puede suponer esa división, ¿no? Que parece que pueden más esos conflictos internos y esa no sé cómo llamarla, ¿no? Esas malas vibraciones que puede haber entre los distintos o las distintas aspirantes al líder y decir, oiga, que si ustedes van separados el tortazo puede ser monumental, ¿no? Sí, vamos a ponerle un poco de música a esta noche de radio y vino aquí en La Rioja Alavesa. Geraldine Ramírez, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por tenernos aquí en este programa. Gracias a ti, gracias también a Ricardo Urrutia en la guitarra. Ricardo, buenas noches. Geraldine, tú cantas jazz, tu último trabajo fue un homenaje a la bossa nova, homenajear a la bossa nova desde aquí, desde Euskadi. Bueno, fue realmente un homenaje a Joao Gilberto. Ajá. Lo hicimos en el 2019, justo después de su muerte, sí. Y ya llevábamos un tiempo tocando mucha bossa nova, Ricardo y yo, y me pareció, bueno, pues el momento ideal para hacer este disco. ¿Qué nos vais a tocar? Bueno, pues vamos a empezar con un tema de ese disco que se titula Obalala, el disco. El tema se llama Doralice y es de Dorival Caymmi. Cuando queráis, en directo en Hora 25. Doralice, eu bem que ela disse, Doralice, eu vou para de ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho a som do lamento dos meu violão. Doralice, eu bem que ela disse, olha essa embrulhada que vou me meter. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Doralice, eu bem que ela disse, Doralice, eu vou para de ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho a som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que ela disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Belo dia você me surgiu. Eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando. Te parece que eu estava adivinhando. Bem que não queria me casar contigo. Bem que não queria enfrentar esse perigo. Doralice, agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Doralice, eu bem que ela disse amar. Doralice, eu vou para de ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho a som do lamento do meu violão. Olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Belo dia você me surgiu. Eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando. Te parece que eu estava adivinhando. Bem que não queria me casar
casa contigo. Ven que no quería enfrentar ese perigo. Toda lista. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Bom, bom, bate com pá. Bom, bom, bate com lê, 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 lê. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y empezamos a cerrar este viernes 4 de noviembre en Italia porque el gobierno de Meloni acaba de aceptar esta noche que desembarquen en el país solo los migrantes enfermos, las embarazadas y los niños del millar de personas que estaban esperando puerto en varias embarcaciones de ONGs. Meloni, emulando a lo que ya hizo en su día Salvini, da puerto solo a los migrantes enfermos, a las mujeres embarazadas y a los niños. Todos los demás les dice: no vais a tener puerto en Italia, salgan de nuestras aguas territoriales. Marina Fernández. A las que por ahora sí han permitido, sí permiten la entrada de esos barcos para hacer una inspección y comprobar quiénes necesitan ayuda y pueden ser evacuados. Rispettiamo le persone, rispettiamo le esigenze umanitarie, però all'esito di questa verifica le persone che non dovessero versare, secondo gli accertamenti che faranno gli organismi nazionali competenti in queste condizioni, dovranno essere riportate fuori. Lo acaba de explicar el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, antiguo jefe de gabinete, por cierto, de Salvini. Insiste en que los demás tienen que salir de aguas de Italia y que son los países en los que las ONGs tienen su sede los que tienen que ocuparse de este millar de personas. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. El tiempo para este fin de semana, Jordi. Pues quizás somos pesados, pero seguro que se entiende. No podemos anunciar lo que nos gustaría anunciar, que es lluvia, y más bien lo contrario, un viento, el que hoy se ha notado y se sigue notando en gran parte del país, que aún reseca más, porque viene del norte y en la mayor parte del país se presenta con humedades muy bajas. Por cierto, todavía esta noche mucha atención a este fuerte viento, sobre todo en el Valle del Ebro, pero especialmente en los Pirineos, gran parte de Aragón, Cataluña y Baleares, donde algunas rachas superarán los 100 km por hora. Mañana irá perdiendo intensidad, más todavía el domingo, y en general fin de semana con muchas horas de sol, tiempo radiante, frío durante las noches, prácticamente temperaturas de invierno. Durante las tardes el ambiente cada vez será más agradable al sol. Hasta el lunes, Carbó. Adiós. En la cadena SER, Hora 25. Con Aimar Bretos. Propaganda of what's hiding there inside your prince head-cast skirt. I love watching you without being observed. From my shore of your bed, the city dreams of us while we're asleep. Here comes the sun again, reminding me that you have left. Curiosity. Noche de radio desde el corazón de La Rioja Alavesa, noche de radio desde la bodega Amaren. Seguro que esta noche nos está escuchando gente que controla muchísimo de vino, de bodegas, de sabores, de aromas, pero también muchísimas personas, quizá la mayoría, que sí, que obviamente se toman una copa de vino muy a gusto, pero que tampoco tienen mucha idea. Y cuando les preguntan ¿qué vino te gusta? Pues el que está rico, ¿no? Y por eso este ratito que nos queda de Hora 25 queremos dedicarlo a esas personas, a esas muchísimas personas, a los que no saben si han elegido bien el vino en el restaurante, a los que dudan si hay que coger la copa de una manera u otra, a los que cuando les toca llevar el vino a una cena piensan ¿y qué coño llevo? Voy a elegir el vino que tenga más años, que seguro que es el mejor, ¿no? A todos esos oyentes,
les decimos que no están solos, que hay muchísimas dudas en torno al vino, muchísimos mitos también que vamos a intentar desmontar esta noche, y lo vamos a hacer con dos enólogos que se desviven para que tengamos criterio propio y para que nos quitemos de encima muchos complejos. Los dos van a participar en la segunda edición de las jornadas Destino Rioja Alavesa que organiza la SER en Euskadi. José Ignacio Junguitu es colaborador habitual de esta casa. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Antonio Palacios, que se ha tomado tan en serio eso de la divulgación respecto al vino que ha publicado Mitos y Leyendas del Vino. Antonio Palacios, buenas noches. Buenas noches. Antonio, empiezo por ti. ¿Cuál es el mito o la leyenda más absurda, pero que más ha calado, que rodea al mundo del vino? Bueno, uno de ellos, hay muchos como bien has dicho, pero quizás uno que a mí particularmente me gusta incidir es esa frase, ¿no? que normalmente le damos una gran importancia, ¿no? Que es de la cepa a la copa. Y sí, algo tan simple, pues realmente nos puede sonar bonito, bucólico, pero realmente hay que dar importancia a la bodega, que es el tránsito completamente necesario y que con la intervención humana, y aquí estamos en Amar, en una grandísima bodega que sabe muy bien lo que se hace y que realmente para poder disfrutar del vino tenemos que pasar por estas barricas, tenemos que pasar por las fermentaciones, los microorganismos y todo ello, que desde luego entonces de la cepa a la bodega y de la bodega a la copa. Junguito, tenemos muchos complejos a la hora de Absolutamente, afrontar el mundo del vino. Y además que yo creo que no debemos tenerlos, porque al final parece que cuando nos vamos a tomar una caña nadie nos pregunta si sabemos o no sabemos. En cambio, cuando vamos a tomar un vino parece que si no sabemos no podemos elegirlo, ¿no? Que va al contrario, el vino te lo puedes tomar y si te apetece conocer más, pues conoces, y si no, simplemente lo disfrutas y ya está. Si realmente lo que necesitamos es que la gente disfrute del vino sin tener la necesidad imperiosa de conocer más de él. Hay cierto complejo de inferioridad, joder. Absolutamente, pero lo que te digo, pasa con el vino y no pasa con la cerveza, por ejemplo, ¿no? Al final la gente es que disfrute del vino, ya está, si no hace falta nada más, ¿no? A ver, si yo soy de los que no sabe muchos de vinos, pero bueno, me tomo unas copas a gusto y voy a un restaurante, me traen la carta de vinos y me abruma, ¿cómo me enfrento a ella? Pues al final, hombre, claro, es una relación complicada con la carta de vinos, ¿verdad? Pero posiblemente lo más fácil es que le preguntes a la persona que está allá, que seguro que conoce los vinos que tiene, y que te eche una mano. Y si no, mira la lista de la derecha, que es donde están los precios, mira un poco dónde te quieres gastar y muévete por ahí, ¿no? Hay un truco que no sé qué os parecerá, que es no cojas el más barato, cuenta 3, ¿no? Exactamente, esa es un poco la idea, ¿no? En cualquier caso, y estando donde estamos, eligiendo Rioja Alavesa siempre vas a elegir bien, ¿eh? Antonio. Sí, bueno, otro de los falsos mitos es que normalmente pensamos que los vinos más caros son los mejores, y no tiene por qué ser así. De hecho, podemos disfrutar de vinos muy buenos, pituitariamente perfectos, a precios bastante populares. Por lo tanto, el elegir el vino por el precio puede ser un error, ¿no? Yo creo que efectivamente pues, intentar buscar información en el sommelier, en esa persona que te puede conocer a los pocos segundos de estar hablando contigo, y que maridando con el plato que has elegido, pues efectivamente si tiene un poquito de intelecto emocional, que seguramente lo tenga, pues te pueda dar consejos muy buenos a precios bastante populares. Hay mucha filfa sobrevalorada en las estanterías de las sí, tiendas yo de creo vino. que, hombre, yo creo que hay de todo, ¿no? Pero al final sí que es cierto que hay modelos que lo tienen todo vendido, que lo tienen mucho más fácil y que ya tienen marcado un precio en el mercado y al final tienen un cierto prestigio, ¿no? Bueno, pero eso también es una cosa que el consumidor tiene que intentar descubrirlo. Al final lo que necesitamos es gente con más capacidad, que conozca mejor sus vinos, que conozca mejor lo que le gusta. Si no se trata, lo que decía Antonio, no se trata de que bebas mejores o peores vinos, sino de que tú bebas tus vinos, ¿no? Y al final que encuentres los vinos que te gustan y sean esos los que pidas, y por ahí vayas buscando un poco más. ¿Cuál es un buen vino para un principiante? Joder, no sé, yendo por ejemplo, mira, pues por ejemplo, y además volviendo a la zona donde estamos ahora, ¿no? En la Rioja Alavesa, a mí me encanta, es un vino además muy fácil de beber, la maceración carbónica típica que se hacía aquí. Ese vino de año fresco, afrutado, muy divertido en boca además, que es casi como un refresco. Eso yo creo que le puede gustar casi a todo el mundo, ¿no? Una copita un poco fresca en verano para cualquier tipo de comida, yo creo que puede ser perfecto. Antonio.
Bien, pues hablando de la juventud, ¿no?, que es nuestro futuro inmediato y el de todo el sector, yo creo que hay que, sin perder el respeto al producto, pues dar entrada de gama pues a las maceraciones carbónicas, pero bueno, ¿por qué no combinar un poquito con gaseosa, con el denostado calimocho? Todo ello puede llevar a entrar, y una vez que entras, el vino es tan emocional que ya no sales. Por lo tanto, vas poco a poco escalando en los valores. Has abierto un melón tremendo, el del calimocho. Eso no es sacrilegio para los que amáis el vino. Para mí no lo es. Yo tengo hijos y hijas muy jóvenes y desde luego pues prefiero que estén disfrutando del vino, aunque luego lo mezclen y abran una rueda de chorizo y lo compartan y conversen, y todo eso hace que no estén en el botellón, ¿no? Entonces creo que es una alternativa interesante. Si yo estoy en una cena y hay un vino bueno y me hago un calimocho con él, me van a mirar. Pero eso también es una cosa que tenemos mitificada. ¿Y por qué no vamos a tomar el vino con calimocho? El vino con Coca-Cola. Si al final lo que se trata es que la gente disfrute de ello. Yo además con el calimocho tengo una anécdota muy rapidita que hace 30 años, cuando yo empecé a colaborar en una emisora muy pequeñita de esta casa, ¿sí? Bueno, el segundo o tercer día que ibas no se me ocurre otra cosa que hablar del calimocho. En esa sociedad que consumía vino hace 30 años, te puedes imaginar la que me cayó. Además era un pueblecito muy pequeño, con lo cual me cayó por la calle la del pulpo. Pero yo realmente pienso lo mismo. Un calimocho para la gente joven puede ser un acceso perfecto para el vino. Y luego además, yo creo que la gente que va bebiendo vino cada vez va buscando cosas más complicadas. A mí me pasa muchas veces en conversaciones con gente que conozco hace muchos años, me dice, es que este vino ha cambiado. Y dice, no, posiblemente hayas cambiado tú. Tu apreciación hacia ese vino sea diferente. Entonces al final la gente va aprendiendo, va conociendo, va disfrutando. Y lo que te digo, que es que lo importante es disfrutar, no conocer, no aprender. No, si te apetece, aprende. Y si no, no. Simplemente bebe vino. Oye, ¿por qué solo con Coca-Cola? ¿No se puede mezclar con otros refrescos? Bueno, aquí se mezcla mucho con gaseosa también, es la zona. Pero yo creo que la mezcla típica es la del calimocho, claro que sí. Yo no lo he dicho en la radio, pero yo hay veces que bebo vino con gaseosa. Bueno, ya verás, Antonio, mañana la que nos van a dar. No lo has dicho. Oye, ¿dónde nació el calimocho? Que este es como el gran debate, ¿no? Todo el mundo dice, el calimocho nació en mi pueblo. Bueno, no sé, yo había ido entre Bilbao y La Rioja, tampoco sé exactamente... Cerca de Bilbao seguro. Cerca de Bilbao seguro, sí. Oye, otro sacrilegio, ¿se le puede echar hielo al vino? Bueno, ahora en algunos países que la famosa hora del Chardonnay parece que está muy vinculada a echarle hielo, pero volvemos un poco a lo mismo. Pues si a alguien le apetece, pues yo, si tengo un Chardonnay estupendo, tengo un blanco estupendo, tengo el blanco de Amaren que está fantástico, pues no se me ocurriría echarle vino. Es cierto que procuraría tenerlo atemperado a la temperatura perfecta para poderlo disfrutar, pero si a alguien le apetece echarle hielo, que le eche. ¿Antonio? Sí, es curioso porque, bueno, hablando de las modas, que ahora pues van muy rápidas, la cinética de cambio pues es brutal, y se llevan dos tipos de rosados, ¿no? El rosado pale, el rosado pálido, que a lo mejor es más culturetas, y luego está el rosado blue, que es un rosado fucsia discoteca muy juvenil, y que yo estuve en Burdeos este verano con mucho calor y la gente pues vamos, no tenía ningún pudor, al revés, pedían hielitos para echar en la copita y disfrutarlo, porque es un rosado fucsia con un poquito de azúcar, carbónico, y que realmente es apetecible, ¿no? Y ¿por qué no adaptar a la temperatura más fresca y fría para el verano y quitar la sed de esa forma? Ahora me estoy acordando que Moet Chandon, el grupo Génesis, una de las principales multinacionales del mundo de champán, hace que ahora 6, 8, 10 años como mucho, sacó un producto específico para verano para tomarlo con hielo. Cuando un camarero nos dice, ¿quién va a probar el vino? Al final te toca a ti. ¿Qué se espera de mí en ese momento? Pues yo creo que fundamentalmente que el vino esté en buenas condiciones. No que te guste o no te guste, porque eso al final es otra cosa, ¿no? Pues el defecto que más fácil vas a notar puede ser el del corcho, que te huele a corcho, ¿no? O algún tipo de reducción, pero sobre todo el corcho yo creo que es lo que más se puede notar así en una simple olfacción, ¿no? Y al final que el vino esté correcto. Que volvemos un poco a lo que decíamos antes, es que técnicamente se trabaja también en las bodegas ahora que la mayoría de los vinos salen al mercado en buenas condiciones. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero están bien hechos, están bien construidos. Se devuelven muchas botellas que están bien, pero el cliente es el cliente el que no está bien. Yo creo que se devuelven botellas por puro esnovismo, por quedar bien con la gente con la que vas, o por eso yo creo que sigue pasando, por desgracia, porque al final fastidias al distribuidor, a la bodega, al restaurante, a todos, ¿no? No sé. Antonio, ¿qué tengo que notar o saborear en un vino que me dan a probar?
Pues principalmente que huela bien, la expectativa que tú tienes la encuentres fácilmente, que no encuentres cosas desagradables y que cuando lo metas en boca y vayas a saborearlo, pues el tacto sea lo acorde a un buen vino. Yo creo que no hay que complicarse mucho las cosas. Yo cuando un consumidor dice, no, yo no entiendo nada de vino, pero sé lo que me gusta, digo, pues entonces ya sabes, suficiente como para decidir qué es lo que te apetece a ti y a tus compañeros. Si me invitan a una cena en una casa en la que no tengo mucha confianza, ¿qué vino tengo que llevar? Difícil, hay tanto donde elegir. Quiero decir, tengo que llevar un vino caro. ¿De qué rangos estamos hablando? Yo creo que depende con quién vayas a cenar. ¿Qué tipo de público es? No lo sé, alguien como yo. Tampoco sabría definirte cómo soy yo. No, pero al final, si dices es que es la primera vez que voy a comer a casa de mis suegros. Sí. Pues llévate un clásico de Rioja o de Ribera y es fácil que quedes bien, ¿no? En este caso de Rioja Alavesa, ya que estamos aquí. Voy a casa de unos amigos que bueno, pues que es gente más innovadora, que sé que son como más culturetas, tal, no sé qué. Busca la última botella de la última bodega, de la última zona de vinos que hace vinos naturales o que busca un poco esa elaboración diferente y ese punto un poco canalla en la elaboración de vinos. Pues eso le va a encantar. Antonio. Bueno, no sé si yo tuviera que elegirlo para ti, Aimar, no te conozco mucho, pero bueno, me caes bien desde primera vista. Y entonces te llevaría un vino divertido, buscaría algo novedoso, moderno, que dé rollo a la hora de presentar. Mira, hay gente atrevida que hace vino. Si fuese con mis suegros, pues iría buscando algo mucho más clásico, tipo bodegón, ¿no? Entonces sí. ¿No te caen bien ellos o qué, tus suegros? No, pero son muy clásicos, entonces no quería buscar temas. Oye, ¿el vino con más años siempre es mejor? No, que va. Si tú tienes un mal vino de principios, luego no lo vas a tener mejor, claro. Empeora. Claro. Si el vino es malo, empeora, no mejora. Si el vino es muy bueno, luego te mejora, lógicamente. ¿Con cuánta antelación tengo que descorchar una botella antes de bebérmela? Claro, esa es una buena pregunta y eso pues... Y no como todas las anteriores. No fallas. Si fallas te lo diré. Bueno, es que hicimos un experimento con Ferran Centellas, que seguramente conocéis, ¿no? De Fundación Bulli, y él tenía una gran curiosidad porque cuando trabajaba en el restaurante, muchos de sus clientes le decían, oye, por favor, abre la botella 2 o 3 o 4 horas antes, ya sabes que vamos a ir dentro de una semana a cenar allí. Y él tenía esa curiosidad, ¿no? Saber qué tenía que hacer para disfrutar de esos grandes vinos que aparte son muy caros y que tienen pozos. Al final, en el estudio que hicimos en el laboratorio donde trabajo, pues resultó que lo más importante es no decantar el vino, sino utilizar el aireador, en lo que llamamos decantador, falsamente en un mito llamado decantador, y que realmente los pozos se tienen que quedar en la botella. Entonces, pasar para que se airee el vino en el aireador, que tiene mucha superficie, y en 10 minutos, como máximo 15 minutos, el vino ya está listo. Por lo tanto, no habría que abrir la botella ni 2 horas ni 4 horas antes, sino quitar los pozos, que es lo más importante. Es un experimento muy simple, pero que revoluciona la forma de servir el vino. Que luego el 99% de los vinos que están en el mercado no te hace falta decantarlos, ¿eh? Coges la botella, la abres, le das un par de vueltas en la copa y te la bebes. Que volvemos a lo que os decía antes, que esto es mucho más fácil de lo que nos cuentan, ¿eh? O sea, que no hace falta tener un máster para beberte una botella de vino. Y una vez que hemos abierto ya la botella de vino, ¿cuántos días me aguanta abierta? ¿Nada? Nada, hay sistemas, ahora tienes estos corchos, un sistema de gas que te mete a la botella y tal. La botella de vino tienes que bebértela rápido, así que si no eres capaz tú solo, busca amigos para que te ayuden, pero... ¿Tinto blanco también? ¿Ninguno? Ninguno de los dos, no. El vino una vez que está abierto hay que beberlo rápido. Junguito, tú defiendes que hay que quitarle solemnidad Totalmente, al absolutamente, mundo del vino, que no es quitarle importancia. No, que va. A ver, ¿y cómo le vamos a quitar importancia aquí si esto forma parte de nuestra cultura desde hace miles de años? Pero realmente lo que nos ha convertido, me ten en cuenta una cosa, en los años, y yo creo que ha surgido también en la conversación que os he oído antes,
Aquí al principio, hace 50 o 60 años, se bebía vino en todas las casas. Tenían la frasca en la mesa de la cocina, que iban al envase y lo compraban a granel y lo llevaban a casa, ¿no? Llegan los años 80, 90, se empiezan a nacer las denominaciones de origen y empezamos a descubrir que somos todos ricos y que necesitamos un vino con denominación de origen. Y entonces nos cargamos el mercado del vino, porque había mucha gente que decía, es que yo no soy tan listo ni tengo tanto dinero, me tengo que pasar a la cerveza porque esto del vino necesito saber mucho para hacerlo. Y nos lo hemos cargado. Si al final tú puedes coger la botella de vino que te apetezca con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, en el momento que quieras y disfrutarla. Si tienes un momento para cada vino, además. Oye, decidme la verdad, ¿cuánto bien o cuánto mal han hecho al mundo del vino los prescriptores, las guías? ¿De qué te ríes, Jonguito? Es que justo en las jornadas esta tarde hemos tenido una charla con una bodeguera muy pequeñita de Rioja Alavesa, sí, y con una sommelier de un restaurante con estrella Michelin de aquí, y precisamente el tema que les he sacado era el de las guías y tal, y bueno, yo no sé lo que pensará Antonio, pero es un poco lo que estábamos comentando, que pueden ser una cierta guía en un momento dado, que está bien que leamos lo que pone, sobre todo porque los que escribimos ahí pues también tenemos que vivir, ¿no? Entonces está bien que la gente lo lea, pero que eso no puede ser el catecismo, o sea, que se trata de que cada uno luego haga, tú léelo y luego haz lo que te dé la gana, claro. Y las guías, pues hoy le hacemos caso a uno y mañana le hacemos caso a otro. Ha habido críticos importantísimos durante unos años que ahora ya parece que van un poco hacia abajo y ahora estamos encumbrando a otros, pero que pasado mañana estaremos hablando mal de ellos, claro. Antonio. Bueno, a mí me gusta mucho la fiabilidad que pueda dar los concursos, ¿no? Los concursos internacionales, los concursos nacionales, me da igual. Siempre que la cata esté hecho a ciegas, por lo tanto los jueces van a evaluar con sus puntuaciones la calidad del líquido, elementos, sin tener en cuenta otras propiedades, por lo tanto me parece un sistema muy fiable, y siempre y cuando se caten los vinos que están en el mercado, no vinos concebidos para el concurso, ¿no? Sino que realmente podamos encontrarlos en los restaurantes, en las tiendas, en las grandes superficies. Y claro, pues lo cierto es que a día de hoy, ¿no? con el desarrollo de los blogueros, de los influencers, ahora ya quizás nos fiamos más de los opinadores locales más cercanos que los grandes gurús que están tan lejos, ¿no? Y que además globalizan. Por lo tanto, yo creo que esa evolución hacia la democratización de la opinión también es positiva. Hablando de grandes gurús, por ejemplo, pienso Robert Parker, ¿se han diseñado vinos para satisfacerle a él? Absolutamente sí. Ah, sí. Absolutamente ¿En serio? sí. Muchísimos. Sí, claro. sí. Según sus gustos. Sí, según sus gustos. Pero y posiblemente ahora en algún caso se esté pensando en satisfacer a Tim Atkins, en el caso de Rioja, que viene mucho y que él está aquí casi un mes y que lo cierto es que está haciendo muy buena labor, pero es un poco lo que te decía, es que ahora le encumbramos y mañana le apedrearemos. Antonio Palacios, José Ignacio Jonguito, muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Y ya están listos de nuevo Geraldine Ramírez y Ricardo Urrutia. ¿Con qué canción queréis despedir esta edición especial de Hora 25? Bueno. Espera, dame un segundo que te vamos a abrir el micrófono ahora. Habíamos pensado tocar una canción que va a dar título a nuestro siguiente álbum. Ajá. Es también un tema de la bossa nova, un poquito más moderno. Y en este caso le he puesto Espera, letra... que tenemos problemas con la cobertura de ese micrófono inalámbrico. Acércate y el otro con el que vas a cantar. Perdón, decía que... No, perdónanos tú. Teníamos pensado hacer un tema que va a dar título a nuestro siguiente álbum, que grabamos hace muy poquito. El tema también viene de la bossa nova, pero le he puesto una letra en euskera, así que se titula Urdiña. Azul, en directo en Hora 25. Estan oragoa zen ere, bakarrik argi daukat, zerua urdina dela, zergatik bizi garen, eta zertarako bakarrik argi daukat, itsasoa urdina dela, metxak zerote dira, errealitatea, denok gara berdinak, inork alde
iluntasuna zerote da, jakingo nuke nirea izango bazina. Ez bazarazu nori izango da, nork aldatuko du nire bihotz urdina. Zoriontasuna zerote da, jakingo nuke nirea izango bazina. Ez bazarazu nori izango da, nork aldatuko du nire bihotz urdina. Zitatean zoriontasuna zerote da, jakingo nuke nirea izango bazina. Ez bazarazu nori izango da, nork aldatuko du nire bihotz urdina. Zoriontasuna zerote da, jakingo nuke nirea izango bazina. Ez bazarazu nori izango da, nork aldatuko du nire bihotz urdina. Geraldine Ramírez y Ricardo Urrutia, muchísimas gracias. Señores, que ha sido un placer pasar esta noche de radio juntos, este viernes noche en La Rioja Alavesa, y ahora con su permiso nos vamos a disfrutar. Volvemos el lunes con el buen sabor de boca que seguro nos van a dejar el vino, la gastronomía y la gente de esta tierra maravillosa que es La Rioja Alavesa. Muchísimas gracias, eskerrik asko. Hora 25, con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.